El ruido metálico de herramientas chocando contra el suelo de concreto era la música diaria del taller mecánico El Pistón Dorado, un lugar humilde en las afueras de la Ciudad de México, donde Franco Mata Ramos, de 26 años, había encontrado refugio tras años de puertas cerradas en su rostro. «¡Franco! ¿Ya terminaste con el tsuru del señor Jiménez?», gritó don Héctor, el dueño del taller, un hombre corpulento con bigote espeso y manos callosas que evidenciaban 30 años bajo el capó de incontables automóviles. Franco levantó la vista desde debajo de un Volkswagen, donde llevaba 2 horas intentando reparar una fuga de aceite. Sus ojos, de un café profundo, reflejaban la concentración interrumpida. «Casi termino, don Héctor. Solo me falta ajustar la transmisión», respondió con voz suave pero firme. A pesar de ser el más joven de los 6 mecánicos, Franco se había ganado el respeto silencioso de sus compañeros. No era el más rápido ni el más fuerte, pero tenía algo que los demás no: una precisión quirúrgica con las manos. Donde otros veían piezas de metal, Franco veía un lenguaje similar al que había aprendido desde niño, cuando a los 4 años entendió que su madre no escucharía jamás su voz. El chirrido de la puerta metálica del taller interrumpió sus pensamientos. La luz del mediodía dibujó una silueta en la entrada. Una mujer mayor de unos 80 años caminaba con pasos pequeños pero decididos hacia el mostrador. Vestía una falda sencilla de algodón, una blusa desgastada que alguna vez fue blanca y un rebozo gris sobre sus hombros. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un chongo apretado. Nada en ella sugería que fuera diferente a cualquiera de las decenas de ancianas del barrio. «Buenos días, abuelita. ¿En qué podemos ayudarla?», saludó Memo, el recepcionista, con ese tono artificialmente alto que muchas personas usan para hablar con ancianos. Como si el volumen pudiera compensar el paso de los años, la mujer no respondió. En cambio, hizo un gesto extraño con las manos, señalando hacia afuera y luego hacia su oído. «¿Qué dice?», preguntó Memo, subiendo aún más la voz. «¿Su carro tiene problemas?». La anciana volvió a mover las manos, esta vez con mayor urgencia. Sus ojos, de un azul sorprendentemente vivo para su edad, reflejaban frustración. «Abuelita, no le entiendo», gritó Memo, provocando risas disimuladas entre los otros mecánicos. «Creo que no te escucha, compa», comentó Carlos desde el fondo, limpiándose la grasa de las manos con un trapo casi tan sucio como ellas. «A lo mejor es sorda». «Ah, sorda», exclamó Memo como si hubiera descubierto América. «Abuelita, su carro no funciona», gritó, articulando cada palabra con exageración, como si el movimiento de sus labios pudiera traspasar la barrera del sonido. La anciana, visiblemente incómoda, dio un paso atrás. Sus manos arrugadas pero elegantes apretaron el rebozo con fuerza. Por un instante, la determinación en sus ojos flaqueó, reemplazada por algo más doloroso: la humillación. Era una mirada que Franco conocía demasiado bien. Desde su posición debajo del Volkswagen, Franco observaba la escena con cada segundo. Un nudo se formaba en su garganta. Vio cómo Carlos y Miguel se acercaban, intentando descifrar qué quería la mujer, haciendo gestos bruscos y hablando cada vez más fuerte, como si el volumen pudiera milagrosamente romper el silencio en los oídos de ella. La escena era dolorosamente familiar. ¿Cuántas veces había visto a su madre pasar por la misma situación? ¿Cuántas veces había tenido que intervenir cuando era apenas un niño, con un movimiento rápido? Franco se deslizó fuera del automóvil y se incorporó. La grasa le manchaba la camisa azul desgastada, que formaba parte del uniforme del taller, y una mancha negra cruzaba su mejilla derecha. Sin decir palabra, caminó hacia el grupo que ahora rodeaba a la anciana. El silencio cayó sobre el taller cuando todos observaron a Franco, generalmente reservado, acercarse con decisión. Los mecánicos abrieron paso, más por curiosidad que por cortesía. Franco se detuvo frente a la mujer. Sus ojos se encontraron, y algo en esa mirada azul le resultó extrañamente familiar, con suavidad. Levantó sus manos y comenzó a moverlas en el aire, formando signos fluidos y precisos. «Buenas tardes, señora. ¿Necesita ayuda con su automóvil?», preguntó en lengua de señas. El rostro de la anciana se transformó. La tensión en sus hombros desapareció, y sus labios, marcados por arrugas profundas, se curvaron en una sonrisa de alivio tan genuina que iluminó todo su ser.
con agilidad sorprendente para su edad. Sus manos comenzaron a danzar en el aire. Gracias a Dios. Llevo media hora intentando explicar que mi Honda Civic se detuvo en la avenida, no arranca, y nadie me entiende. Franco asintió, comprendiendo perfectamente. El taller entero había quedado en silencio, observando el intercambio silencioso pero elocuente entre el joven mecánico y la anciana don Héctor. Con los brazos cruzados observaba con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Me llamo Franco. ¿Cómo se llama usted?», preguntó con las manos. «Fiorella Ramos Fernández», respondió ella, y sus dedos añadieron: «Es un placer encontrar a alguien que habla mi idioma. Me haces sentir como una persona otra vez». Aquellas palabras, invisibles para los demás, pero cristalinas para Franco, le atravesaron el corazón. ¿Cuántas veces había traducido frases similares de su madre? «¿Qué está pasando, Franco?», preguntó don Héctor, acercándose con curiosidad. «¿Conoces a la señora?». «No, don Héctor», respondió Franco sin apartar la mirada de doña Fiorella. «La señora es sorda y está intentando decirnos que su Honda Civic se detuvo en la avenida, no arranca». La sorpresa fue evidente en los rostros de todos los presentes. Memo se sonrojó, avergonzado por haber estado gritándole a una mujer que no podía escucharle. Franco continuó comunicándose con doña Fiorella, traduciendo para los demás. «Dice que el carro está a 2 cuadras. Es un Honda Civic modelo 92. Color beige. Lleva años funcionando sin problemas, pero hoy de repente se apagó y no volvió a encender». Don Héctor asintió, repuesto de la sorpresa inicial. «Dile que enviaré a Carlos y Miguel por el carro. Lo traeremos aquí y lo revisaremos. ¿Puede dejarlo, Franco?». Tradujo las palabras a señas, y doña Fiorella asintió con gratitud. «¿Podrías acompañarme hasta el carro para explicarles dónde está?», pidió ella, con una mirada que iba más allá de la simple necesidad de indicar una ubicación. Franco miró a don Héctor, quien entendió la situación sin necesidad de palabras. «Ve con ella, muchacho. Acompaña a los muchachos y asegúrate de que traigan el carro sin problemas». Mientras Franco salía del taller junto a doña Fiorella, seguido por Carlos y Miguel, no podía imaginar que este encuentro casual en un martes cualquiera cambiaría el curso de su vida para siempre, ni que detrás de esa mujer de aspecto humilde y vestimenta sencilla se escondía un pasado extraordinario que pronto entrelazaría sus destinos de maneras que ninguno de los dos podía prever, lo que Franco no notó, mientras caminaba al lado de doña Fiorella, traduciéndole a los otros mecánicos. Fue la forma en que la anciana lo miraba. No era solo gratitud lo que brillaba en sus ojos azules, era reconocimiento, como si en el rostro joven y manchado de grasa de Franco, doña Fiorella hubiera encontrado un fantasma del pasado. La luz del atardecer teñía de naranja el taller, cuando Franco se inclinó sobre el motor del Honda Civic de doña Fiorella. Después de 3 horas de trabajo meticuloso, había encontrado el problema. No era simplemente la batería como Carlos había sugerido, ni el alternador como había insistido Miguel. Era una combinación de factores que solo un ojo experimentado, o quizás uno que veía los automóviles como un lenguaje complejo, podía detectar. «Es el sistema de inyección, don Héctor», explicó Franco mientras limpiaba sus manos con un trapo. «Está obstruido y además el cableado del sistema de ignición está deteriorado, por eso no arranca». Don Héctor se rascó la barbilla, observando el motor con expresión pensativa. «¿Cuánto tiempo necesitas para arreglarlo?». «2 días máximo», respondió Franco. «Tengo que limpiar todo el sistema de inyección y reemplazar varios cables. A unos metros de distancia, sentada en una silla desgastada que Memo había colocado para ella, doña Fiorella observaba a Franco con atención. Aunque no podía escuchar la conversación, sus ojos no perdían detalle de los movimientos del joven mecánico. Había algo en la forma en que Franco trabajaba que la mantenía hipnotizada. La precisión de sus dedos, la concentración en su mirada, la delicadeza con que trataba cada pieza, como si fueran las palabras de una oración. Don Héctor se acercó a la anciana y con gestos exagerados intentó explicarle la situación. Franco lo observó con una sonrisa discreta antes de intervenir. «Permítame, don Héctor», dijo acercándose a doña Fiorella. Sus manos comenzaron a moverse con elegancia. «Encontramos el problema. Es el sistema de inyección y algunos cables dañados. Necesitamos 2 días para repararlo completamente. ¿Está bien para usted?». La anciana asintió y respondió con sus manos:
Por supuesto, ¿cuánto costará? Franco tradujo la pregunta a don Héctor, quien rápidamente calculó mentalmente los materiales y la mano de obra. Serían como 1.800 pesos, considerando las piezas y el trabajo. Cuando Franco tradujo la cantidad, notó un destello de diversión en los ojos de doña Fiorella, como si la cifra le resultara insignificante. Sin embargo, su respuesta fue medida y educada. Me parece justo. Gracias por su honestidad. Dice que está de acuerdo con el precio, tradujo Franco. ¿Quiere que le dé un recibo o algo así? Sí, Memo le preparará uno, respondió don Héctor. Pregúntale si necesita que la llevemos a algún lado o si alguien vendrá por ella. Franco tradujo la pregunta, pero antes de que doña Fiorella pudiera responder, la puerta del taller se abrió de golpe. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris impecable y zapatos brillantes que contrastaban con el suelo manchado de aceite, entró con paso apresurado. Su rostro de facciones afiladas y ojos idénticos a los de doña Fiorella mostraba preocupación. «¡Mamá!», exclamó, dirigiéndose directamente hacia la anciana. «Te he estado buscando por todas partes. ¿Por qué te fuiste así de la casa? Estábamos todos preocupados». El taller entero se quedó en silencio. Observando la escena, Franco notó cómo la postura de doña Fiorella cambiaba sutilmente. Su espalda se enderezó, su barbilla se elevó, y aunque su ropa seguía siendo sencilla, de repente parecía emanar una dignidad que la hacía parecer más alta. «Alejandro, no necesito que me busques como si fuera una niña perdida», señaló ella con firmeza. «Mi carro se descompuso y lo traje a arreglar. Soy perfectamente capaz de resolver mis propios problemas». El hombre, Alejandro, pareció desconcertado al ver a su madre comunicándose en lengua de señas. Miró alrededor, hasta que sus ojos se posaron en Franco, el único que parecía entender lo que doña Fiorella estaba expresando. «¿Usted entiende lo que dice mi madre?», preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y cierto recelo. «Sí, señor», respondió Franco, limpiándose rápidamente las manos antes de extenderle una. «Soy Franco Mata, mecánico de aquí. Su madre vino porque su Honda Civic se detuvo en la avenida». Alejandro ignoró la mano extendida de Franco, observándolo con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Y desde cuándo un mecánico sabe lengua de señas? La pregunta, cargada de prejuicio, hizo que Franco tensara la mandíbula. Estaba acostumbrado a ese tipo de reacciones, pero nunca dejaban de dolerle. «Desde que nací, señor», respondió con calma. «Mi madre es sorda». Algo en la expresión de doña Fiorella cambió al escuchar esas palabras. Sus ojos se abrieron ligeramente, y su mano se movió hacia su pecho, como si algo la hubiera conmovido profundamente. Alejandro, ajeno a la reacción de su madre, sacó una tarjeta de presentación de su saco y se la entregó a don Héctor, quien se había acercado al notar la tensión. Alejandro Montero Ramos, director general de Grupo Montero, se presentó con un tono que indicaba que esperaba reconocimiento. «Le agradezco que hayan ayudado a mi madre, pero ya no será necesario que se ocupen del vehículo. Enviaré una grúa para llevarlo a nuestro taller de confianza». Don Héctor miró la tarjeta con sorpresa. Incluso Franco, que no estaba familiarizado con los círculos empresariales, reconoció el nombre. Grupo Montero era uno de los conglomerados más importantes del país, con empresas que iban desde la construcción hasta las telecomunicaciones. Doña Fiorella golpeó la mesa con firmeza. Atrayendo la atención de todos, sus manos comenzaron a moverse con una velocidad y determinación que reflejaban su estado de ánimo. «No, Alejandro, mi carro se queda aquí. Este joven ya identificó el problema y confío en que lo reparará correctamente. No necesito que intervengas». Franco tradujo sus palabras, sintiéndose incómodo por estar en medio de lo que claramente era una dinámica familiar complicada. «Mamá, por favor», insistió Alejandro con un suspiro de frustración. «Podemos llevarlo a un taller certificado donde...». Doña Fiorella volvió a interrumpirlo con un gesto firme, y sus manos expresaron: «He dicho que no, este es mi carro. Lo compré con mi dinero y yo decido quién lo repara». El tono de la conversación silenciosa era tan claro que Franco casi podía escuchar la determinación en cada movimiento de sus manos. Alejandro, reconociendo la terquedad de su madre, finalmente cedió con un suspiro. «Bien, como quieras», dijo, sabiendo que ella podía leer sus labios, «pero al menos déjame llevarte a casa ahora». Doña Fiorella asintió,
Aceptando esta pequeña concesión, antes de levantarse, sus manos se dirigieron a Franco. «Gracias por tu ayuda hoy, no solo por el carro, sino por devolverme mi voz cuando nadie más podía escucharla». Franco asintió con una sonrisa sincera. «Ha sido un placer, doña Fiorella. Su carro estará listo en 2 días». Mientras la anciana se alejaba del brazo de su hijo, Franco no podía evitar sentir que había algo más en su mirada, algo que iba más allá del agradecimiento. Era como si doña Fiorella hubiera reconocido algo en él, algo que ni el mismo Franco conocía todavía. «Vaya», comentó Memo cuando la puerta se cerró tras ellos. «¿Viste el carro en que se fueron? Un Mercedes último modelo. ¿Quién diría que la viejita en ropa sencilla es la madre de uno de los hombres más ricos del país?» Franco no respondió. Sus pensamientos estaban en otro lugar, preguntándose por qué una mujer con acceso a todo el lujo imaginable conducía un Honda Civic de casi 30 años de antigüedad, y más intrigante aún, por qué, cuando mencionó que su madre era sorda, los ojos de doña Fiorella habían reflejado una emoción tan profunda. Esa noche, mientras trabajaba en el sistema de inyección del Honda, Franco descubrió algo extraño. Debajo del asiento del conductor, oculto en una pequeña abertura, encontró un sobre amarillento. Parecía viejo, como si hubiera estado allí durante años. Por respeto a la privacidad de la dueña, lo dejó donde estaba, pero no pudo evitar notar que en el frente del sobre, escrito con una caligrafía elegante, aparecía un nombre: Manuel Mata. Franco sintió que el taller entero daba vueltas. Manuel Mata era el nombre de su padre, quien había abandonado a su madre antes de que él naciera, un padre al que nunca conoció y del que solo tenía un puñado de historias contadas por su madre. ¿Qué hacía un sobre con el nombre de su padre en el auto de doña Fiorella? ¿Era simple coincidencia? ¿O había descubierto, sin quererlo, un secreto que conectaba su pasado con esta enigmática mujer? Con el corazón acelerado, Franco continuó trabajando en el Honda, consciente de que bajo sus manos no solo había un motor que reparar, sino posiblemente las piezas dispersas de su propia historia. La mañana del jueves amaneció con una llovizna ligera que limpiaba el polvo del taller y creaba un ritmo hipnótico sobre el techo de lámina. Franco había llegado 2 horas antes de su turno, movido por una inquietud que no lo había dejado dormir. El Honda Civic de doña Fiorella, ahora parcialmente desarmado, parecía guardar más secretos de los que había imaginado. Durante toda la noche, la imagen del sobre con el nombre de su padre lo había perseguido. Manuel Mata, un nombre que para Franco era poco más que una sombra, un fantasma mencionado en susurros por su madre en raras ocasiones. ¿Cómo podía estar relacionado con doña Fiorella, una mujer evidentemente adinerada y de un mundo completamente distinto al suyo, con movimientos mecánicos, producto de años de práctica? Franco continuó trabajando en el sistema de inyección. Sus manos se movían con precisión mientras su mente vagaba entre posibilidades y recuerdos fragmentados. «Llegaste temprano». La voz de don Héctor lo sacó de sus pensamientos. El hombre mayor lo observaba desde la puerta, una taza de café humeante en su mano callosa. «¿Todo bien?», Franco asintió sin levantar la mirada del motor. «Quería adelantar trabajo, prometí que el carro estaría listo para mañana». Don Héctor se acercó, observando con ojo crítico el trabajo realizado hasta ahora. «Buen trabajo, como siempre», comentó dando un sorbo a su café. «Ayer nos sorprendiste a todos con eso de la lengua de señas. Nunca habías mencionado que tu madre era sorda. Nunca preguntaron», respondió Franco con una sonrisa leve. Don Héctor asintió, comprendiendo. En los casi 3 años que Franco llevaba trabajando en el taller, siempre había sido reservado sobre su vida personal. Hacía su trabajo con excelencia. Era puntual, respetuoso, y eso era suficiente para don Héctor. «Por cierto», continuó el dueño del taller cambiando de tema, «anoche me llamó el hijo de la señora Fiorella. Quería saber más detalles sobre la reparación. Le dije que estabas a cargo y pareció interesado». «¿Interesado?», preguntó Franco, finalmente levantando la mirada. «Sí, hizo muchas preguntas sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Dónde aprendiste mecánica? Cosas así. No te preocupes, no le dije nada personal, solo que eres el mejor mecánico que he tenido». Don Héctor sonrió. «Creo que quedó impresionado con tu habilidad para comunicarte con su madre».
Franco asintió sintiendo una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Por qué Alejandro Montero, un hombre tan poderoso, estaría interesado en un simple mecánico? Por cierto, añadió don Héctor antes de alejarse, me pidió que le avisáramos cuando el carro estuviera listo. Dice que vendrán juntos a recogerlo. Cuando don Héctor se alejó, Franco volvió a concentrarse en el motor, pero su mente estaba en otro lugar, específicamente en el sobre amarillento que había descubierto. Después de varios minutos de debate interno, tomó una decisión. Con cuidado, se inclinó bajo el asiento y extrajo el sobre. No iba a abrirlo. Eso cruzaría una línea ética que no estaba dispuesto a traspasar, pero necesitaba examinarlo más detenidamente. El sobre era viejo. El papel había adquirido ese tono amarillento que solo el tiempo puede dar. En el frente, escrito con una caligrafía elegante pero firme, estaba el nombre Manuel Mata. Debajo, en letras más pequeñas, una dirección en Veracruz, la ciudad donde Franco había nacido y crecido. Un escalofrío recorrió su espalda. Era demasiada coincidencia. Su padre, según lo poco que su madre le había contado, había trabajado como mecánico de barcos en el puerto de Veracruz antes de desaparecer. ¿Podría ser el mismo hombre? Franco devolvió el sobre a su escondite, decidiendo que lo mejor sería preguntarle directamente a doña Fiorella cuando regresara. Si había una conexión, tenía derecho a saberlo. El día transcurrió con lentitud, mientras Franco trabajaba metódicamente en el Honda. Para la tarde, había reemplazado el cableado dañado y limpiado completamente el sistema de inyección. Solo quedaban algunos ajustes finales. Estaba tan concentrado que no notó cuando la puerta del taller se abrió y doña Fiorella entró, esta vez sola. Vestía de forma similar al primer día, ropa sencilla y discreta que no revelaba su estatus social, pero había algo diferente en su actitud. Parecía más decidida, como si hubiera venido con un propósito específico. Franco la vio solo cuando ella se detuvo justo frente al Honda. Al levantar la mirada, sus ojos se encontraron y él supo instantáneamente que esta no era una simple visita para verificar el progreso de la reparación. «Hola, Franco», saludaron sus manos. «¿Podemos hablar en privado?» Franco asintió, limpiándose las manos con un trapo. Le hizo una seña a don Héctor para indicarle que tomaría un descanso y guió a doña Fiorella hacia una pequeña oficina al fondo del taller, el único lugar donde podrían tener algo de privacidad. Una vez dentro, Franco ofreció a la anciana la única silla decente, sentándose él mismo sobre un viejo archivador. En el silencio de la pequeña habitación, sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el universo contuviera la respiración antes de una revelación importante. «¿Encontraste el sobre, verdad?», preguntaron las manos de doña Fiorella, tomándolo por sorpresa. Franco sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo lo sabía? Había sido tan obvio, así, admitió con sus manos, decidiendo ser honesto. Pero no lo abrí. Solo vi el nombre en el exterior. Manuel Mata. La anciana asintió, una sonrisa triste dibujándose en su rostro arrugado. Sabía que lo encontrarías. De hecho, parte de mí esperaba que lo hicieras. ¿Conoció a mi padre?, preguntó Franco, yendo directamente al punto que lo había mantenido despierto toda la noche. «Sí, lo conocí», respondió ella, y sus manos añadieron, «Muy bien, de hecho, fue mi mecánico personal durante casi 15 años». Franco sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Su padre, ese hombre que nunca conoció, había trabajado para la familia Montero. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué nunca supe de esto? ¿Por qué guarda un sobre con su nombre? Doña Fiorella respiró profundamente antes de responder. «Es una historia larga y complicada, Franco. Una que involucra a tu padre, a mí, y a decisiones que tomamos hace muchos años. Decisiones que afectaron muchas vidas, incluida la tuya». Franco esperó, sintiendo que estaba al borde de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. «Tu padre era más que mi mecánico», continuaron las manos de doña Fiorella. «Era mi amigo, el único que se tomó el tiempo de aprender lengua de señas para comunicarse conmigo cuando todos los demás, incluida mi propia familia, me trataban como si fuera invisible o incapaz». Esas palabras resonaron profundamente en Franco. Él mismo había crecido viendo cómo el mundo trataba a su madre, con condescendencia o impaciencia,
debido a su sordera. Manuel era especial, continuó doña Fiorella. Tenía un don con los motores, igual que tú. Podía escuchar lo que le decían, entender su lenguaje, y tenía un corazón generoso, demasiado generoso, quizás. Franco notó cómo las manos de la anciana temblaban ligeramente al formar estas últimas palabras, como si estuvieran cargadas de emociones no resueltas. ¿Qué pasó con él?, preguntó, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. Hubo un accidente, respondió doña Fiorella, sus manos moviéndose con más lentitud ahora. Un terrible accidente en el puerto. Estaba reparando el yate de mi esposo cuando una tormenta inesperada azotó la costa. La embarcación se soltó de sus amarras y sus manos se detuvieron. Como si no pudiera continuar, Franco sintió un nudo en la garganta. Estaba a punto de descubrir que su padre había muerto en ese accidente, que toda su vida había esperado el regreso de un hombre que ya no existía. Todos pensaron que había muerto. Continuaron finalmente las manos de doña Fiorella. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero yo recibí una carta. Meses después estaba vivo, Franco. Había sobrevivido, pero el accidente lo había dejado. Diferente. No quería regresar. No quería que lo vieran así. Franco sintió que su corazón se aceleraba. ¿Su padre estaba vivo? ¿Todo este tiempo? ¿Dónde está ahora?, preguntaron sus manos casi con desesperación. Doña Fiorella negó con la cabeza. No lo sé. La carta que recibí fue la última comunicación. En ella me pedía que te cuidara, a ti y a tu madre, que me asegurara de que nunca les faltara nada. Pero nunca nos ayudó, respondió Franco, sintiendo una mezcla de confusión y resentimiento. Mi madre trabajó 2 empleos toda su vida para mantenerme. Vivimos en la pobreza, mudándonos de un lugar a otro. Si usted prometió ayudarnos, ¿por qué nunca lo hizo? Lo intenté. Las manos de doña Fiorella se movieron con intensidad. Envié dinero, becas para tu educación, oportunidades, pero tu madre era una mujer orgullosa, Franco, rechazó todo lo que venía de mí. No quería nada que estuviera relacionado con Manuel o con la familia para la que trabajaba. Franco recordó entonces las misteriosas becas que aparecían cada año, las ofertas de trabajo que su madre siempre rechazaba sin explicación. Todo comenzaba a tener sentido. El sobre, señaló Franco. ¿Qué contiene? Dinero, respondió doña Fiorella. Una suma considerable que tu padre dejó para ti antes del accidente, y documentos, pruebas de que eres su hijo. Tu madre nunca quiso aceptarlo, pero es tuyo por derecho. Franco se quedó inmóvil, procesando toda esta información. Su padre no los había abandonado como siempre había creído. Había sufrido un accidente, había sobrevivido, pero se había alejado, quizás por culpa o vergüenza, y doña Fiorella había intentado cumplir una promesa durante todos estos años. ¿Por qué me dice todo esto ahora?, me preguntó finalmente. ¿Por qué después de tantos años? La anciana sonrió, una sonrisa llena de tristeza y algo más, esperanza. Porque cuando te vi hablando en lengua de señas, cuando mencionaste que tu madre era sorda, supe que eras su hijo. Tienes sus manos, Franco, esas manos que hablan, que entienden el lenguaje de los motores y el silencio, y porque estoy vieja y he cargado con este secreto demasiado tiempo. Se hizo un silencio, no un silencio vacío, sino uno lleno de revelaciones y emociones. El sobre es tuyo, concluyó doña Fiorella. Tómalo cuando termines de reparar el Honda. Es tu herencia, tu conexión con tu padre. Franco asintió, incapaz de formar palabras con sus manos temblorosas. Tenía 1000 preguntas más, pero sentía que ya había recibido más respuestas de las que podía procesar en ese momento. Gracias. Logró finalmente señalar. Gracias por contarme la verdad. Doña Fiorella se levantó lentamente. Su figura pequeña pero digna en el espacio reducido de la oficina. Vendré mañana con Alejandro a recoger el carro, informaron sus manos. Para entonces, espero que hayas tomado una decisión sobre qué hacer con lo que ahora sabes. Mientras la anciana salía de la oficina, Franco permaneció sentado, sintiendo que el mundo que conocía se había transformado completamente. Su padre no era el villano que siempre había imaginado. Doña Fiorella no era simplemente una clienta adinerada, y él mismo, Franco Mata Ramos, podría tener un futuro muy diferente al que había imaginado. Con renovada determinación, volvió al Honda Civic,
consciente de que este vehículo había sido mucho más que un trabajo de reparación. Había sido el vehículo que lo conectó con su pasado y posiblemente con su futuro. El viernes por la mañana, el Honda Civic de doña Fiorella brillaba bajo las luces del taller. Franco había trabajado hasta la medianoche, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. No solo había reparado el sistema de inyección y reemplazado el cableado dañado, también había pulido la carrocería, limpiado el interior y afinado el motor hasta que ronroneaba como nuevo. Para cualquier observador, parecería excesivo dedicar tanto esfuerzo a un carro viejo y sin particular valor, pero Franco sabía que este Honda no era un vehículo cualquiera. Era un puente entre su pasado y su presente, un objeto que había conectado su vida con la de doña Fiorella de maneras que aún estaba procesando. El sobre amarillento descansaba ahora en el bolsillo de su camisa, presionando contra su pecho como un recordatorio constante de las revelaciones del día anterior. Lo había tomado esa mañana. Después de mucha reflexión, aún no lo había abierto, pero su mero peso parecía cambiar algo fundamental en su interior. Quedó como nuevo, comentó don Héctor, rodeando el Honda con expresión apreciativa. «Te luciste, muchacho». Franco asintió, agradeciendo el cumplido con una sonrisa discreta. No había compartido con nadie lo que había descubierto. ¿Cómo explicar que su padre había trabajado para la familia Montero, que posiblemente seguía vivo en alguna parte, que doña Fiorella había intentado ayudarlos durante años? Don Héctor, comenzó reuniendo valor. «Hay algo que necesito preguntarle». El hombre mayor lo miró con curiosidad, notando la seriedad en su tono. «¿Qué pasa, Franco?» «Sí, si surgiera una oportunidad importante que significara dejar el taller, usted entendería». Don Héctor lo observó en silencio por un momento, sus ojos experimentados leyendo entre líneas. «¿Esto tiene que ver con la señora Fiorella y su hijo?», preguntó finalmente. Franco asintió, sorprendido por la intuición de su jefe. «Sospecho que te harán una oferta», continuó don Héctor sin esperar confirmación. «El señor Montero no dejó de hacer preguntas sobre ti ayer. Quería saber dónde estudiaste mecánica, si tenías alguna especialización, si hablabas inglés». «¿Y qué le dijo?», preguntó Franco sorprendido. «La verdad», respondió don Héctor con una sonrisa, «que eres autodidacta, que tienes un don natural y que en 3 años nunca he visto a nadie trabajar con tanto detalle y precisión. También le dije que hablas inglés, porque tu madre insistió en que lo aprendieras». Franco asintió, recordando las horas de estudio, cómo su madre, a pesar de no poder oír el idioma, había ahorrado para comprarle libros y programas de aprendizaje, convencida de que esa habilidad le abriría puertas en el futuro. «Escucha, Franco», continuó don Héctor colocando una mano sobre su hombro. «Este taller ha sido un buen lugar para ti estos años, pero siempre supe que estabas destinado a algo más. Un talento como el tuyo no debería limitarse a arreglar carros viejos en un barrio como este. Pero usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo», respondió Franco, sintiendo una oleada de gratitud hacia el hombre, que había sido más un mentor que un jefe. «Y la aprovechaste al máximo». Don Héctor sonrió. «Si te ofrecen algo mejor, tómalo. Solo prométeme que no te olvidarás de este viejo taller cuando estés trabajando en esos motores de lujo». Franco estaba a punto de responder cuando la puerta del taller se abrió. Doña Fiorella entró, acompañada no solo por Alejandro, sino también por una mujer joven que Franco no había visto antes. Los tres formaban un contraste llamativo. Doña Fiorella en su vestimenta sencilla, Alejandro en un traje que probablemente costaba más que todos los equipos del taller juntos, y la joven, de unos 30 años, elegantemente vestida con un vestido azul marino y un maletín en la mano. Los mecánicos dejaron lo que estaban haciendo, observando con curiosidad a los recién llegados. No era común que personas de ese nivel socioeconómico visitaran el taller, y menos aún que lo hicieran en grupo. Franco se adelantó para recibirlos, consciente de las miradas de sus compañeros. «Buenos días», saludó, centrando su atención primero en doña Fiorella, cuyas manos ya se movían en saludo. «Buenos días, Franco. Veo que el Honda está listo». «Sí, señora», respondió tanto en voz alta como con señas. «Reemplacé todo el sistema de cableado y limpié el sistema de inyección. Ahora funciona perfectamente». Alejandro observaba el intercambio con una expresión indescifrable, mientras la mujer joven tomaba notas en una tablet.
Impresionante, comentó finalmente Alejandro, acercándose al Honda. No parece el mismo carro. Gracias, señor, respondió Franco, manteniendo un tono profesional. Alejandro rodeó el vehículo, inspeccionándolo con ojo crítico, y luego se dirigió a su madre. ¿Estás segura de que quieres conservarlo? Podría comprarte cualquier carro nuevo que desees. Doña Fiorella respondió con un gesto firme que no necesitaba traducción. No tenía intención de deshacerse de su Honda. Este carro tiene valor sentimental, explicaron sus manos. Y Franco tradujo en voz alta para beneficio de los presentes. Era el carro de Manuel, no lo cambiaría por nada. Al escuchar el nombre, Alejandro frunció el ceño ligeramente, pero no hizo comentarios. En cambio, se dirigió a don Héctor. ¿Cuánto le debemos por la reparación? Son 1,800 pesos, como acordamos, respondió don Héctor. Alejandro sacó su billetera y extrajo 3 billetes de 1,000 pesos. Quédese con el cambio, dijo entregándole el dinero. Y gracias por su excelente servicio. Mientras don Héctor extendía un recibo, doña Fiorella se acercó a Franco. ¿Encontraste el sobre?, preguntaron sus manos. Franco asintió, tocando ligeramente el bolsillo de su camisa para indicar que lo tenía consigo. «¿Lo abriste bien? No todavía», respondió Franco. «Quería hacerlo cuando estuviera solo». Doña Fiorella asintió con aprobación. «Es una decisión sabia», señaló. «Algunas verdades necesitan espacio para ser digeridas». La mujer joven que había llegado con ellos se acercó entonces extendiendo su mano hacia Franco. «Ana Montero», se presentó. «Soy la hija de Alejandro, nieta de doña Fiorella. Mi abuela me ha hablado mucho de ti en las últimas 24 horas». Franco estrechó su mano. Sorprendido por la cordialidad de su tono, a diferencia de Alejandro, Ana parecía genuinamente amigable, sin el aire de superioridad que podría esperarse. «Mucho gusto», respondió. «Franco mata a Franco», intervino Alejandro acercándose. «Nos gustaría hablar contigo en privado, si tienes unos minutos». Franco miró a don Héctor, quien asintió, indicándole que procediera. Guió a los Montero hacia la pequeña oficina donde había hablado con doña Fiorella el día anterior, preguntándose qué querrían discutir. Una vez dentro, Alejandro tomó el control de la situación con la autoridad de alguien acostumbrado a dirigir reuniones importantes. «Franco, iré directo al punto», comenzó, su voz firme pero no hostil. «Mi madre me ha contado tu historia, o al menos la parte que ella conoce. También me ha hablado de tus habilidades como mecánico y tu fluidez en lengua de señas». Franco asintió, esperando. El sobre en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. «Grupo Montero tiene una división de ingeniería mecánica que trabaja en proyectos de desarrollo tecnológico», continuó Alejandro. «Actualmente estamos expandiendo nuestra área de movilidad sostenible y buscamos personas con talento, personas que entiendan los motores como si fueran un idioma». Franco parpadeó, sorprendido por el giro que tomaba la conversación. «Ana es la directora de ese departamento», Alejandro señaló a su hija, «que ella puede explicarte mejor de qué se trata». Ana dio un paso adelante, su actitud profesional pero cálida. «Estamos desarrollando motores híbridos y eléctricos adaptados a las condiciones latinoamericanas», explicó. «No solo para vehículos de lujo, sino para transporte público, servicios esenciales. Es un proyecto ambicioso que busca democratizar la tecnología limpia». Franco escuchaba, fascinado pero confundido. ¿Por qué le contaban todo esto? «Lo que queremos ofrecerte», continuó Ana, «es un puesto en nuestro equipo de desarrollo, no como mecánico tradicional, sino como especialista en integración de sistemas. Tu experiencia con motores convencionales sería invaluable para nuestro trabajo de transición». La sorpresa debió ser evidente en el rostro de Franco, porque Alejandro añadió rápidamente: «Sabemos que no tienes educación formal en ingeniería, pero eso puede solucionarse. Parte del acuerdo incluiría que completes tus estudios universitarios mientras trabajas con nosotros». Franco miró a doña Fiorella, quien observaba la escena con una expresión serena, casi complacida. «No es caridad», señalaron sus manos. «Es reconocimiento de tu talento, y quizás también una forma de saldar una deuda pendiente». «¿Deuda?», preguntó Alejandro, frunciendo el ceño al escuchar la traducción de Franco. Doña Fiorella suspiró y comenzó a mover sus manos con deliberada lentitud, asegurándose
de que Franco pudiera traducir claramente. Hace muchos años, cuando perdimos a Manuel en aquel accidente, le fallé. No cumplí mi promesa de cuidar a su familia como él me pidió. Ahora tengo la oportunidad de rectificar ese error. Alejandro pareció incómodo al escuchar esto. Como si hubiera partes de la historia que desconocía o prefería no recordar. «Madre, eso fue hace mucho tiempo», dijo, sabiendo que ella podía leer sus labios. «Y tú hiciste lo que pudiste. No fue suficiente», insistieron las manos de doña Fiorella. «La madre de Franco rechazó mi ayuda, y yo debí haber sido más persistente, más ingeniosa en encontrar formas de cumplir mi promesa». Franco traducía mecánicamente, mientras su mente intentaba procesar todo lo que estaba sucediendo. Le estaban ofreciendo un trabajo en Grupo Montero, una oportunidad de estudiar y desarrollarse profesionalmente. Todo esto debido a una promesa hecha a su padre décadas atrás. «Si me permiten preguntar», intervino finalmente, «¿quién era exactamente mi padre para ustedes?» Doña Fiorella mencionó que era su mecánico, pero siento que hay más en esta historia. Un silencio tenso cayó sobre la pequeña oficina. Alejandro y Ana intercambiaron miradas, mientras doña Fiorella mantenía su expresión impasible. «Creo que deberías abrir el sobre ahora», señalaron finalmente sus manos. «Ahí encontrarás las respuestas que buscas». Con manos ligeramente temblorosas, Franco extrajo el sobre de su bolsillo. Parecía increíblemente frágil a pesar de haber sobrevivido tantos años. Con cuidado, rompió el sello y extrajo los contenidos. Varios documentos amarillentos por el tiempo y un sobre más pequeño. El primer documento era un certificado de nacimiento, el suyo propio. El segundo, una carta manuscrita firmada por Manuel Mata. Y el tercero, un documento legal que Franco tuvo que leer 2 veces para comprender su significado. Esto dice que mi padre era dueño del 5% de Montero Automotriz», murmuró levantando la mirada con incredulidad, «que fue socio fundador junto con mi esposo, Guillermo Montero». Completaron las manos de doña Fiorella. «Tu padre no era solo nuestro mecánico. Franco era el cerebro técnico detrás de los primeros diseños de la compañía. Un genio que nunca recibió el reconocimiento público que merecía porque prefería trabajar con sus manos que aparecer en reuniones corporativas». Franco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre, a quien siempre había imaginado como un simple mecánico que los abandonó, había sido cofundador de lo que ahora era uno de los conglomerados más importantes del país. Pero si él tenía acciones, si era socio, ¿por qué vivimos en la pobreza?, preguntó, su voz apenas un susurro. Alejandro intervino entonces, su tono más suave que antes. «Cuando ocurrió el accidente y todos pensaron que Manuel había muerto, mi padre intentó localizar a su familia para entregarles lo que les correspondía, pero tu madre había desaparecido. Se mudó sin dejar rastro. Estaba dolida y asustada», añadieron las manos de doña Fiorella. «María nunca confió en nuestra familia. Creía que mirábamos por encima del hombro a personas como ella, personas sordas, personas sin educación formal. Así que cuando supo del accidente, tomó lo poco que tenía y huyó contigo». Franco recordó vagamente esos primeros años, los constantes cambios de casa, las noches en que su madre lloraba en silencio, creyendo que él dormía. «Cuando finalmente la localizamos», continuó Alejandro, «rechazó todo contacto con nosotros, devolvió los cheques, ignoró las cartas legalmente. No podíamos forzarla a aceptar el dinero o las acciones que correspondían a Manuel. Por eso conservé este sobre todos estos años», explicó doña Fiorella. «Sabía que algún día encontraría la manera de entregártelo, de explicarte tu herencia». Franco abrió entonces el sobre más pequeño que había dentro del amarillento. Contenía un cheque por una cantidad que le hizo contener la respiración, 10 millones de pesos. «Este es el valor actual de las acciones más los dividendos acumulados», explicó Ana viendo su reacción. «Legalmente, es tuyo. Ha estado en una cuenta fiduciaria esperando ser reclamado». Franco dejó el cheque sobre la mesa, abrumado. Toda su vida había trabajado para sobrevivir, para ayudar a su madre, para construirse un futuro con sus propias manos. Y ahora descubría que tenía una fortuna esperándolo, una herencia de un padre que nunca conoció. «Hay más», añadió Alejandro señalando la carta. «Creo que deberías leerla en privado». Franco asintió.
doblando cuidadosamente la carta sin abrirla. Necesitaría tiempo para procesar todo esto, para entender las implicaciones de lo que acababa de descubrir. La oferta de trabajo, dijo finalmente regresando al tema inicial. ¿Es solo por esto? ¿Por quién era mi padre? Ana negó firmemente con la cabeza. Absolutamente no. Tu experiencia y habilidades son lo que valoramos. Que seas hijo de Manuel es una coincidencia extraordinaria, pero lo que nos impresiona es tu propio talento, especialmente tu dominio de la lengua de señas, añadió Alejandro. Nuestra empresa está comprometida con la inclusión, y tener a alguien que pueda comunicarse efectivamente con personas sordas sería invaluable para nuestros proyectos de accesibilidad. Franco asintió lentamente, comenzando a ver un panorama más amplio. No se trataba solo de saldar una deuda antigua o de reconocer su herencia. Los Montero genuinamente valoraban lo que él podía aportar. La decisión es tuya, señalaron las manos de doña Fiorella. No hay obligación. Si decides seguir tu propio camino, el dinero y las acciones siguen siendo tuyas por derecho. Franco miró a su alrededor, a la pequeña oficina desvencijada que de repente parecía representar una vida que estaba dejando atrás. Pensó en su madre, en cómo había luchado sola para criarlo, en cómo le había enseñado a valorar la independencia y el trabajo duro. Necesito tiempo, dijo finalmente, para hablar con mi madre, para procesar todo esto. Por supuesto, respondió Ana entregándole una tarjeta. Tómate el tiempo que necesites. Estaremos esperando tu respuesta. Mientras los Monteros se preparaban para salir, doña Fiorella se acercó a Franco una última vez. Tu padre estaría muy orgulloso del hombre en que te has convertido. Señalaron sus manos, no por el dinero o el trabajo que puedas aceptar, sino por tu carácter, por la forma en que usas tus manos para dar voz a quienes viven en silencio. Franco sintió que sus ojos se humedecían, pero se contuvo. Con sus propias manos, respondió, gracias por conservar mi herencia, pero sobre todo, gracias por compartir conmigo la memoria de mi padre. Mientras veía a doña Fiorella subir al Honda Civic, insistió en conducirlo ella misma a pesar de las protestas de Alejandro. Franco supo que su vida había cambiado para siempre, no solo por el dinero o la oportunidad profesional, sino porque finalmente había encontrado las piezas faltantes de su propia historia. El motor del Honda cobró vida con un ronroneo suave, testimonio del cuidado con que Franco lo había reparado. Igual que su propia vida, algo viejo y detenido había vuelto a funcionar, revelando un potencial que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto. La casa de Luisa Ramírez, madre de Franco, era un pequeño apartamento en un barrio humilde de la ciudad, un espacio sencillo pero impecable, decorado con plantas que ella cuidaba con dedicación y fotografías que narraban la historia de su vida junto a su hijo. Franco se detuvo frente a la puerta, sintiendo el peso de la carta y los documentos en su bolsillo. ¿Cómo explicarle a su madre todo lo que había descubierto? ¿Cómo hablarle de un pasado que ella había intentado enterrar durante más de 25 años? Respiró profundamente y tocó el timbre especial que había instalado años atrás. En lugar de sonar, hacía parpadear las luces del interior, alertando a su madre de que alguien estaba en la puerta. Segundos después, Luisa abrió la puerta. A sus 53 años, conservaba una belleza serena en su rostro, marcado por las dificultades. Sus manos, similares a las de Franco pero más delicadas, se movieron inmediatamente en saludo. «Franco, no te esperaba hoy. ¿Pasó algo?» La agudeza de su madre nunca dejaba de sorprenderlo. Siempre había sido capaz de leer sus emociones, incluso cuando intentaba ocultarlas. «Necesitamos hablar», respondió él, entrando al apartamento. «Es importante». La preocupación cruzó el rostro de Luisa mientras lo seguía a la pequeña sala. Franco se sentó en el sofá gastado, donde habían compartido tantas conversaciones silenciosas, tantas lecciones de vida. Su madre tomó asiento frente a él, expectante. «¿Qué sucede? ¿Problemas en el trabajo?» Franco negó con la cabeza, buscando las palabras adecuadas. Finalmente decidió ser directo. Conocía a alguien que conocía a papá. Vio cómo el cuerpo de su madre se tensaba, cómo sus manos quedaban momentáneamente paralizadas, como si el mero nombre de Manuel hubiera congelado el tiempo. Luisa no había hablado de él en años.
Las pocas historias que Franco conocía sobre su padre habían sido extraídas en conversaciones difíciles durante su adolescencia, cuando la necesidad de identidad lo había llevado a preguntar insistentemente sobre sus orígenes. ¿Quién?, preguntaron finalmente las manos de su madre, temblando ligeramente. Una mujer mayor, Fiorella Ramos Fernández, dice que papá trabajó para su familia durante años. Luisa cerró los ojos brevemente, como si el nombre le hubiera causado dolor físico. Doña Fiorella, confirmaron sus manos cuando los abrió. Sí, la recuerdo. ¿Por qué nunca me hablaste de ella, de la conexión de papá con los Montero? Luisa se levantó, caminando hacia la ventana a su espalda. Ligeramente encorvada por años de trabajar inclinada en talleres de costura, reflejaba la carga que había llevado sola. ¿Qué te dijo?, preguntaron sus manos cuando finalmente se volvió hacia él. Todo, respondió Franco, sobre el accidente, sobre cómo papá ayudó a fundar Montero Automotriz, sobre las acciones, el dinero. Franco extrajo los documentos y los extendió sobre la mesa. Luisa los miró sin tocarlos, como si fueran objetos peligrosos. También me contó que intentaron ayudarnos, que enviaron dinero y oportunidades que rechazaste. Las manos de Luisa se movieron con una intensidad que Franco raramente había visto. No quería su dinero, no después de lo que pasó. ¿Qué pasó realmente? Mamá, necesito saberlo, toda la verdad. Luisa volvió a sentarse, sus hombros cayendo en señal de rendición. Durante unos minutos que parecieron eternos, permaneció inmóvil, como reuniendo fuerzas para desenterrar recuerdos dolorosos. Tu padre era un genio con los motores. Comenzaron finalmente sus manos. Podía arreglar cualquier cosa. Cuando lo conocí, trabajaba en un pequeño taller en Veracruz, pero ya entonces los ricos traían sus carros importados para que él los reparara. Franco observaba cada movimiento, absorbiendo la historia que durante tanto tiempo le había sido negada. Los Montero lo descubrieron cuando Guillermo, el esposo de doña Fiorella, llevó su Mercedes a reparar. Quedó tan impresionado que le ofreció trabajo como su mecánico personal. Pronto, tu padre no solo reparaba sus vehículos, sino que comenzó a sugerir mejoras, modificaciones. Guillermo reconoció su talento y lo invitó a ser parte de un proyecto nuevo, una empresa que fabricaría automóviles diseñados especialmente para las condiciones latinoamericanas. Montero Automotriz, completó Franco. Luisa asintió. Al principio, todo era maravilloso. Tu padre diseñaba, innovaba, hacía lo que amaba. Guillermo le dio el 5% de la empresa, un porcentaje que parecía pequeño entonces, pero que valía millones cuando la compañía creció. Nos compramos una casa, teníamos estabilidad. Sus manos se detuvieron, y Franco vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas durante décadas. ¿Qué cambió? Preguntó, casi temiendo la respuesta. El accidente, respondieron las manos de Luisa. Tu padre estaba probando un nuevo sistema en el yate de los Montero cuando una tormenta golpeó el puerto. La embarcación se soltó. Hubo una explosión. Todos creyeron que había muerto. Franco asintió, conociendo esta parte de la historia por doña Fiorella. Pero no murió, continuó Luisa. Semanas después, cuando yo ya había comenzado a aceptar su muerte, recibí una carta. Estaba vivo, pero gravemente herido. La explosión le había desfigurado el rostro, perdió un ojo y el oído izquierdo. Decía que no podía volver, que no quería que lo viéramos así, que era mejor que todos siguieran creyéndolo muerto. Las piezas comenzaban a encajar para Franco. Su padre había sobrevivido, pero quedó marcado física y emocionalmente por el accidente. Le rogué que volviera. Continuaron las manos de Luisa, moviéndose ahora con angustia. Le dije que no me importaba cómo luciera, que te merecías conocer a tu padre, pero se negó. Dijo que había aceptado un trabajo en un lugar remoto, que nos enviaría dinero, que los Montero cuidarían de nosotros. Y por eso huiste, por eso rechazaste la ayuda de los Montero. Luisa negó con la cabeza, y sus manos revelaron la pieza final del rompecabezas. Huí porque descubrí que el accidente no fue un accidente. El sistema que tu padre estaba probando en el yate tenía un defecto que Guillermo conocía. Los ingenieros le habían advertido que no era seguro, pero él insistió en seguir adelante con las pruebas porque tenían un comprador importante interesado. Franco sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
¿Estás diciendo que el esposo de doña Fiorella fue responsable del accidente, que arriesgó la vida de papá a sabiendas? No tengo pruebas, respondieron las manos de Luisa. Solo lo que tu padre me escribió en su última carta. Dijo que había descubierto la verdad, que Guillermo había ocultado los informes de seguridad, que por eso no podía volver, porque saber eso lo ponía en peligro a él y a nosotros. Y por eso rechazaste el dinero, porque pensabas que venía de la persona responsable del accidente de papá. Exactamente, confirmó Luisa. No quería nada que viniera manchado con su culpa. Preferí trabajar día y noche para mantenernos que aceptar un centavo de ellos. Franco se levantó. Procesando esta revelación, si lo que su madre decía era cierto, la historia era mucho más compleja y oscura de lo que doña Fiorella había sugerido. Pero no tiene sentido, objetó. Si Guillermo fue responsable, ¿por qué doña Fiorella intentó ayudarnos todos estos años? ¿Por qué guardó el sobre con la parte de papá en la empresa? Luisa consideró la pregunta por un momento. Doña Fiorella siempre fue diferente, reconocieron sus manos. Cuando conocí a tu padre, ella ya era sorda, perdió la audición en su juventud debido a una enfermedad. Tu padre aprendió lengua de señas para comunicarse con ella, mucho antes de conocerme a mí. Creo que tenían una conexión especial por eso. Ambos sabían lo que era vivir en un mundo de silencio. ¿Crees que ella no sabía lo que hizo su esposo? No lo sé, admitió Luisa. Guillermo murió hace muchos años. Quizás ahora ella está intentando rectificar los errores del pasado. Franco le contó entonces sobre la oferta de trabajo, sobre la oportunidad de estudiar y desarrollarse profesionalmente. En Grupo Montero, Luisa escuchó atentamente, sin interrumpir. ¿Qué debo hacer, mamá?, preguntó finalmente. ¿Aceptar la oferta? ¿Tomar el dinero que nos corresponde? Las manos de Luisa permanecieron quietas por un largo momento. Cuando finalmente se movieron, Franco vio en ellas una serenidad que no esperaba. Han pasado 26 años, hijo, señalaron. El rencor solo me ha mantenido atada a un pasado doloroso. Quizás es hora de dejar ir ese dolor. ¿Eso significa que crees que debo aceptar? Significa que debes decidir basándote en tu futuro, no en mi pasado, respondió Luisa. Si esta oportunidad te permitirá crecer, desarrollar tu talento, hacer una diferencia, entonces tómala. No permitas que mis viejos miedos y resentimientos te impidan avanzar. Franco sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Durante toda su vida había sido el protector de su madre, cuidando de ella tanto como ella cuidaba de él. La idea de tomar un camino que podría recordarle su dolor le había parecido una traición, pero ahora Luisa le estaba dando permiso para seguir adelante, para construir su propio destino. Hay una cosa más, añadió sacando la carta sin abrir que había encontrado en el sobre. Papá dejó esto para mí. Luisa miró la carta con ojos húmedos, reconociendo la caligrafía de Manuel. Con un gesto delicado, animó a Franco a abrirla, con dedos cuidadosos. Franco desplegó el papel amarillento. La carta, fechada 26 años atrás, comenzaba con palabras que le apretaron el corazón. Mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que Fiorella ha cumplido su promesa de entregarte lo que te pertenece por derecho. También significa que yo no he podido reunir el valor para regresar y ser el padre que mereces. No hay excusa suficiente para explicar mi ausencia, pero debes saber la verdad. El accidente que todos creen que me mató, en realidad me transformó, no solo físicamente, aunque las cicatrices son extensas, sino en mi alma. Descubrí verdades sobre la empresa, sobre personas que consideraba amigos, que me hicieron temer por tu seguridad y la de tu madre. He pasado años escondido, primero recuperándome físicamente, luego construyendo una nueva vida lejos de todo lo que amaba. He seguido tu crecimiento a través de los reportes que Fiorella me enviaba. Sé de tus logros en la escuela, a pesar de las dificultades, de cómo cuidas a tu madre, de tu pasión por los motores que parece ser el único legado que pude dejarte. El dinero y las acciones que ahora recibirás son tuyas por derecho. Pero mi mayor esperanza es que también recibas algo más valioso, la verdad. No soy un héroe, hijo mío. Soy un hombre que cometió el error de huir cuando debió quedarse y luchar. Un hombre que eligió la seguridad del anonimato sobre la responsabilidad de la paternidad. Si algún día decides buscarme, Fiorella sabe cómo encontrarme.
No te prometo un final feliz, pero te ofrezco al menos respuestas. Con amor y remordimiento, tu padre, Manuel Mata. Franco terminó de leer, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luisa, que no podía leer la carta desde donde estaba, observaba a su hijo con una mezcla de preocupación y comprensión. «Está vivo, mamá», señalaron finalmente las manos de Franco, «y quiere que lo encuentre». Los ojos de Luisa se abrieron con sorpresa y algo más complejo, una mezcla de dolor, esperanza y miedo. «¿Vas a buscarlo?» Franco dobló cuidadosamente la carta, guardándola en su bolsillo junto con los demás documentos. Saesten respondió con determinación: «Pero primero voy a aceptar el trabajo con los Montero. Voy a estudiar, a crecer, a convertirme en alguien que pueda continuar su legado, pero también forjar el mío propio. Y cuando esté listo, lo buscaré. Buscaremos respuestas juntos». Las manos de Luisa se movieron con ternura. «Has crecido para ser un mejor hombre de lo que cualquiera de nosotros merecía. Tú me hiciste así», respondió Franco. «Tu fuerza, tu dignidad, tu negativa a rendirte incluso cuando el mundo entero parecía en contra, todo lo que soy, te lo debo a ti». Madre e hijo se abrazaron, un abrazo que encerraba décadas de luchas compartidas, de silencios llenos de significado, de un amor que había sobrevivido a la adversidad. Cuando finalmente se separaron, Franco sentía una claridad que nunca antes había experimentado. El pasado seguía ahí, con sus secretos y heridas, pero ya no lo definía. Su futuro estaba en sus propias manos, manos que podían arreglar motores, manos que podían hablar en silencio, manos que ahora tenían el poder de reconstruir una historia familiar fracturada. Una semana después, Franco se encontraba en las oficinas centrales de Grupo Montero, firmando su contrato como nuevo miembro del equipo de desarrollo de tecnologías sustentables. El edificio, con sus 40 pisos de cristal y acero, representaba un mundo completamente diferente al taller donde había trabajado los últimos 3 años. Ana Montero lo guiaba a través de las instalaciones, presentándole a quienes serían sus compañeros. Para sorpresa de Franco, 2 de ellos eran personas sordas, ingenieros especializados que trabajaban con intérpretes, pero que se iluminaron cuando Ana les mencionó que Franco dominaba la lengua de señas. «Es increíble encontrar a alguien que habla nuestro idioma en este departamento», señaló uno de ellos, Raúl, un ingeniero eléctrico con 15 años de experiencia. «La mayoría depende de los intérpretes, lo que a veces complica la comunicación técnica». Franco sonrió, sintiendo que había encontrado no solo una oportunidad profesional, sino un lugar donde sus habilidades específicas eran verdaderamente valoradas. El recorrido terminó en una sala de juntas donde, para su sorpresa, lo esperaba doña Fiorella. La anciana sonrió al verlo, sus ojos azules brillando con satisfacción. «Te ves diferente», señalaron sus manos. «Más ligero, como si hubieras dejado una carga atrás». «Hablé con mi madre», respondió Franco. «Me contó su versión de la historia, incluyendo sus sospechas sobre el accidente». Doña Fiorella asintió gravemente. «Me preguntaba si María te hablaría de eso». Reconocieron sus manos. «Necesitas saber que yo tampoco conocía la verdad completa en ese entonces. Cuando Guillermo murió, encontré documentos, evidencias de lo que había ocultado. Fue devastador descubrir que el hombre con quien compartí mi vida había sido responsable de tanto dolor. ¿Por eso conservaste el Honda? ¿Por eso intentaste ayudarnos todos estos años?» La anciana asintió. «El Honda era de Manuel. Lo conservé como recordatorio de una deuda que nunca podría pagar completamente. Y cada año intentaba encontrar nuevas formas de hacer llegar ayuda a tu madre, aunque ella la rechazara». Franco consideró sus palabras, viendo en esta mujer mayor no a la esposa del hombre que había puesto en peligro a su padre, sino a alguien que había cargado con su propia culpa silenciosa, intentando remediar errores que ni siquiera eran suyos. «La carta dice que usted sabe cómo encontrarlo», dijo finalmente. «A mi padre». Doña Fiorella sonrió, una sonrisa triste pero llena de esperanza. «Sí, lo sé. Ha estado viviendo en un pequeño pueblo en Colombia durante los últimos 20 años. Trabaja como mecánico en un taller que atiende a pescadores locales. Una vida simple, alejada de todo lo que dejó atrás. ¿Sigue en contacto con él? Ocasionalmente le envío noticias sobre ti, sobre tu madre.
Nunca respondió hasta hace unos años, cuando finalmente me escribió preguntando si algún día estarías dispuesto a conocerlo. Franco sintió que su corazón se aceleraba. La posibilidad de conocer a su padre, de verlo cara a cara después de toda una vida de ausencia, era tan abrumadora como aterradora. Quiero conocerlo, decidió, pero antes necesito establecerme aquí, comenzar mi educación, construir algo por mí mismo. Una decisión sabia. Aprobaron las manos de doña Fiorella. Le diré que has aceptado el trabajo, que estás forjando tu camino. Creo que eso le dará esperanza. Hay una cosa más, añadió Franco, pensando en su madre, en las décadas de lucha y soledad. Quiero que mi madre también tenga la oportunidad de sanar, de cerrar este capítulo. Ella merece respuestas tanto como yo y por supuesto, concordó doña Fiorella. Esta historia nos pertenece a todos, y solo juntos podremos escribir un final digno para ella. Mientras salían de la sala de juntas, Franco se detuvo frente a un gran ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Abajo, la vida continuaba. Personas apuradas, vehículos en movimiento, el pulso incesante de millones de vidas entrelazadas. ¿Sabes por qué te reconocí inmediatamente en el taller?, preguntaron las manos de doña Fiorella. Deteniéndose junto a él, Franco negó con la cabeza. Tus manos, explicó ella, tienen exactamente el mismo movimiento que las de tu padre. La misma precisión, la misma delicadeza a pesar de su fuerza. Cuando te vi hablando en señas, fue como ver a Manuel otra vez, devolviéndome mi voz cuando el resto del mundo solo veía a una mujer sorda, incapaz. Franco miró sus propias manos, esas herramientas que durante años le habían permitido comunicarse con su madre, arreglar motores, construir un futuro a pesar de las limitaciones, manos que ahora sostenían no solo oportunidades, sino también respuestas largo tiempo buscadas. Las manos son nuestro primer lenguaje, continuaron los dedos de doña Fiorella, moviéndose con la sabiduría de sus 80 años. Antes de las palabras, antes de los libros, los humanos hablábamos con nuestras manos, construíamos, señalábamos, abrazábamos. Para aquellos de nosotros que vivimos en silencio, las manos son puentes entre mundos, y tú, Franco, has heredado manos que pueden construir puentes extraordinarios. Franco asintió, comprendiendo la profundidad de lo que doña Fiorella expresaba. Sus manos habían sido su conexión con su madre, su herramienta para construir una vida, y ahora serían el medio para reconectar con su padre y construir un futuro que honrara todas las partes de su historia. Gracias, señalaron sus manos, por conservar mi herencia, pero sobre todo por devolverme mi historia. No, Franco, respondieron las manos de doña Fiorella, gracias a ti por recordarnos que nunca es tarde para reparar lo que se ha roto, para encontrar las piezas perdidas, para hacer que un motor silenciado vuelva a latir con fuerza. Mientras el sol de la tarde bañaba la ciudad en tonos dorados, Franco sintió que una nueva página se abría en su vida, una página que él mismo escribiría, con sus propias manos, conectando pasado y futuro en un presente lleno de posibilidades. El pequeño pueblo costero de Taganga, en la costa caribeña de Colombia, resplandecía bajo el sol de mediodía. Franco, vestido con ropa ligera que contrastaba con los trajes formales que ahora usaba en su trabajo en Grupo Montero, caminaba junto a su madre por la calle principal, siguiendo las indicaciones que doña Fiorella les había proporcionado. El último año había sido de transformaciones extraordinarias. Franco había comenzado sus estudios de ingeniería mientras trabajaba en el equipo de desarrollo, demostrando rápidamente que su talento innato combinado con conocimiento formal lo convertía en un activo invaluable. Su proyecto de sistemas de asistencia para conductores con discapacidades, inspirado en su experiencia con la comunidad sorda, había recibido financiamiento completo y estaba en fase de prototipo. Luisa, inicialmente reticente a aceptar cualquier cambio relacionado con los Montero, había finalmente permitido que Franco la ayudara económicamente. Ahora trabajaba medio tiempo como instructora de lengua de señas en un centro comunitario, encontrando un propósito en ayudar a otras familias que enfrentaban los desafíos de la comunicación en un mundo diseñado para oyentes. Y doña Fiorella, fiel a su palabra, había mantenido contacto con Manuel.
preparándolo gradualmente para este reencuentro que ahora, después de 27 años, finalmente se haría realidad. ¿Estás nervioso?, preguntaron las manos de Luisa mientras se acercaban a su destino, un modesto taller mecánico cerca del puerto, donde pequeñas embarcaciones de pesca se alineaban bajo el sol caribeño. Aterrorizado, admitió Franco. ¿Tú? Luisa sonrió, una sonrisa que mezclaba ansiedad y resolución. He esperado este momento durante más de media vida, respondieron sus manos. Estoy lista para cerrar este círculo. Sea como sea, el taller El Faro era una estructura sencilla de bloques pintados de azul, con un techo de lámina y grandes puertas abiertas que permitían ver el interior. Varios hombres trabajaban en motores fuera de borda, mientras el olor a aceite, sal marina y gasolina impregnaba el aire. Franco y Luisa se detuvieron en la entrada, observando el interior. En el fondo, inclinado sobre un motor, trabajaba un hombre de espaldas a ellos, incluso desde esa posición. Franco pudo notar el parecido, los mismos hombros anchos, la misma forma de inclinarse sobre un motor, como si estuviera escuchando sus secretos. Uno de los mecánicos notó su presencia. ¿Puedo ayudarles?, preguntó en español con acento colombiano. Estamos buscando a Manuel Mata, respondió Franco, su voz ligeramente temblorosa. El hombre asintió y se volvió hacia el fondo del taller. Don Manuel, visitas para usted. El hombre inclinado sobre el motor se enderezó lentamente. Cuando se dio la vuelta, Franco sintió que el aire abandonaba sus pulmones. A pesar de los años, a pesar de las cicatrices que marcaban el lado izquierdo de su rostro y el parche sobre su ojo, el parecido era innegable. Era como mirarse en un espejo que reflejara su futuro, los mismos ojos, o al menos uno de ellos, la misma estructura ósea, la misma expresión de concentración que tantas veces había visto en su propio rostro al trabajar. Manuel se quedó inmóvil, su único ojo abierto de par en par. Su mirada iba de Franco a Luisa y de vuelta, como si no pudiera creer lo que veía. Lentamente se limpió las manos en un trapo, un gesto tan familiar para Franco que sintió un nudo en la garganta. María. La voz de Manuel era grave, con un ligero acento colombiano adquirido tras años de exilio autoimpuesto. Franco, Luisa, quien leía los labios con precisión, dio un paso adelante. Sus manos comenzaron a moverse, expresando lo que su voz no podía. Ha pasado mucho tiempo, Manuel. Para sorpresa de Franco, las manos de su padre respondieron con fluidez, sin un momento de vacilación, como si la lengua de señas fuera un idioma que nunca hubiera dejado de practicar. Demasiado tiempo. No sé si tengo derecho a pedirles perdón. No vinimos por un perdón, respondieron las manos de Franco, uniéndose a la conversación silenciosa. Vinimos por respuestas, por cerrar un ciclo, por conocerte, finalmente. El rostro de Manuel se contrajo con emoción apenas contenida. Este hombre curtido por el sol y marcado por la vida parecía a punto de derrumbarse ante la presencia de la familia que había abandonado décadas atrás. ¿Podemos hablar?, preguntaron las manos de Luisa. En algún lugar privado, Manuel asintió y se dirigió a sus compañeros. Regreso en un rato. Asuntos familiares. La palabra familiares sonó extraña en sus labios, como si fuera un término que no había usado en mucho tiempo. Los guió fuera del taller, hacia una pequeña casa a pocos metros de distancia. Era un espacio modesto pero impecable, con vista al mar y paredes decoradas con fotografías de barcos y motores. En una repisa, Franco notó algo que le apretó el corazón. Una fotografía enmarcada de Luisa, joven y sonriente, sosteniendo a un bebé que solo podía ser él mismo. Todos estos años, comenzó Manuel en voz alta, antes de cambiar a la lengua de señas, recordando que era la forma más respetuosa de incluir a Luisa en la conversación. Todos estos años los he llevado conmigo. Nunca hubo un solo día en que no pensara en ustedes, en lo que abandoné. ¿Por qué? Manuel, preguntaron las manos de Luisa, directas y sin rodeos. ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué nos dejaste creer que habías muerto? Manuel se sentó pesadamente en una silla, invitándolos a hacer lo mismo, cuando sus manos comenzaron a moverse nuevamente. Franco notó que tenían el mismo ritmo, la misma cadencia que las suyas propias. Después del accidente,
Descubrí documentos que probaban que Guillermo Montero había ignorado deliberadamente advertencias sobre el sistema que estábamos probando. Había millones en juego, un contrato internacional. No le importó el riesgo. Franco y Luisa escuchaban atentamente, viendo confirmadas las sospechas que ella había mantenido durante décadas. Cuando desperté en el hospital, desfigurado pero vivo, uno de los ingenieros vino a verme. Me mostró informes, correos, pruebas de que Guillermo había ocultado información. Me dijo que tuviera cuidado, que Guillermo era un hombre poderoso que no permitiría que esto saliera a la luz. ¿Temías por tu vida?, preguntó Franco. Por la mía, pero sobre todo por la de ustedes, respondieron las manos de Manuel. Guillermo tenía conexiones poderosas, influencia. Si yo reaparecía y comenzaba a hacer acusaciones, ustedes serían vulnerables. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: seguir muerto, alejarme, protegerlos desde la distancia. Podrías habernos llevado contigo, objetaron las manos de Luisa, con la fuerza de un reproche guardado durante décadas. Manuel asintió, el remordimiento evidente en su expresión. Debía hacerlo. Fue mi mayor error, mi mayor cobardía. Me dije que era por protegerlos, pero parte de mí también temía. Temía que me rechazaras al verme así, desfigurado, incompleto. Nunca me importó cómo te veías, respondieron las manos de Luisa con intensidad. Me importaba quién eras. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, no el silencio al que Luisa estaba acostumbrada, sino un silencio cargado de emociones contenidas, de palabras no dichas durante demasiado tiempo. Doña Fiorella dijo que te enviaba noticias sobre nosotros. Señalaron finalmente las manos de Franco. ¿Por qué nunca intentaste contactarnos directamente? Lo intenté una vez, admitió Manuel. Cuando Guillermo murió pensé que ya no había peligro. Te envié una carta, Franco. Tenías 12 años, pero nunca recibí respuesta. Franco miró a su madre, quien bajó la mirada con una expresión de culpa. La carta llegó, reconocieron sus manos. La intercepté, estaba tan enojada, tan herida, tan... No quería que Franco sufriera la confusión de tener un padre que aparecía y desaparecía a voluntad. Manuel asintió, aceptando esta explicación sin resentimiento. Lo entiendo, tenías todo el derecho. Yo renuncié a mis derechos como padre el día que decidí no regresar. Franco observaba el intercambio, sintiendo el peso de tantos años de malentendidos, de decisiones tomadas desde el miedo y el dolor, pero también veía algo más, la posibilidad de sanar, de reconstruir, de avanzar. ¿Sabes que ahora trabajo para Grupo Montero?, preguntaron sus manos, cambiando ligeramente el rumbo de la conversación. Manuel sonrió, una sonrisa que transformaba su rostro marcado, iluminándolo con orgullo. Fiorella me lo contó. Estoy increíblemente orgulloso. Siempre supe que serías brillante, que tendrías el mismo don para los motores. Estoy desarrollando sistemas de asistencia para conductores con discapacidades, continuó Franco. El primer prototipo está diseñado específicamente para conductores sordos, usando vibraciones y señales visuales para reemplazar las alertas sonoras. Los ojos de Luisa brillaron con orgullo al ver a su hijo compartir su pasión, su trabajo, con el padre que nunca había conocido. Fiorella también me dijo que encontraste el sobre, que ahora tienes lo que siempre debió ser tuyo, añadieron las manos de Manuel. Franco asintió. El dinero está en un fondo. Lo estoy usando para financiar becas para jóvenes sordos que quieren estudiar ingeniería o mecánica y para asegurarme de que mamá finalmente pueda vivir sin preocupaciones. Manuel miró a Luisa con una mezcla de admiración y remordimiento. Criaste a un hombre extraordinario, María, mucho mejor que yo. Lo criamos los dos, respondieron sorprendentemente las manos de Luisa. Tu ausencia también lo formó, lo hizo fuerte, responsable, determinado a nunca abandonar a quienes ama. Franco sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Había venido por respuestas, por cierre, pero descubría que lo que estaba encontrando era un nuevo comienzo. ¿Qué sigue ahora?, preguntaron sus manos. ¿Te quedarás aquí en Colombia? Manuel miró alrededor, a la pequeña casa que había sido su refugio durante tantos años. Este lugar ha sido mi hogar, mi escondite, respondieron sus manos. Pero siempre ha faltado algo esencial, siempre ha faltado mi verdadera familia. ¿Quieres regresar?, preguntó Luisa.
sus manos moviéndose con una cautela que revelaba cuánto significaba para ella esta pregunta. «Si me lo permiten», respondió Manuel. «No para vivir con ustedes, no para pretender que estos 27 años no pasaron, pero cerca, lo suficientemente cerca para conocer a mi hijo, para intentar redimir algo de lo que perdí, para estar presente, si me necesitan». Franco y Luisa intercambiaron una mirada, una de esas miradas cargadas de significado que habían perfeccionado a lo largo de los años, una conversación silenciosa que no necesitaba señas ni palabras. «México es grande», señalaron finalmente las manos de Franco. «Hay espacio para todos nosotros, para construir algo nuevo a partir de los fragmentos del pasado». Manuel asintió, la esperanza iluminando su rostro marcado. «Tengo ahorros», señalaron sus manos, «y mis manos aún funcionan bien. Puedo trabajar, contribuir, ser útil. Hay un centro comunitario donde enseño lengua de señas», añadieron las manos de Luisa. «Siempre necesitan voluntarios, especialmente hombres. Los niños sordos necesitan modelos masculinos». Franco observaba este intercambio con asombro. En el espacio de una hora, sus padres habían pasado de extraños distanciados por décadas de ausencia a dos personas cuidadosamente explorando la posibilidad de un nuevo tipo de relación, una basada no en lo que fue, sino en lo que podría ser. «Hay una cosa más que debes saber», señalaron las manos de Manuel, volviéndose hacia Franco, «algo que nunca le dije a Fiorella porque no quería que te sintieras obligado a buscarme». Franco esperó, intrigado. El sistema en el que estaba trabajando antes del accidente, el que Guillermo comprometió por avaricia, lo he perfeccionado a lo largo de los años. Continuaron las manos de Manuel. «Es un sistema de inyección híbrido que reduce el consumo de combustible en casi un 40%, minimizando las emisiones. Lo he probado en pequeñas embarcaciones aquí. Funciona perfectamente». Franco sintió que su pulso se aceleraba. Si lo que su padre decía era cierto, este sistema podría ser revolucionario para el proyecto de movilidad sostenible en el que trabajaba. «¿Tienes planos, prototipos?» Manuel sonrió, levantándose para abrir un armario del que extrajo una carpeta gastada llena de diagramas y cálculos. «He trabajado en esto durante 27 años. Es mi legado, mi forma de compensar el tiempo perdido. Y ahora es tuyo, para que lo lleves más lejos de lo que yo jamás podría». Franco tomó la carpeta con reverencia, reconociendo el valor de lo que su padre le estaba confiando. No solo conocimiento técnico, sino la obra de su vida, el fruto de décadas de trabajo solitario. «Lo revisaremos juntos», propusieron sus manos. «2 generaciones de Mata trabajando en el mismo proyecto, quizás 3, si mamá quiere participar». Luisa sonrió, sus manos añadiendo, «Siempre he sido mejor con telas y patrones que con motores, pero estaré allí para apoyarlos», por primera vez desde que entraron a la casa. Manuel rió, una risa ronca como oxidada por el desuso pero genuina. Era el sonido de algo rompiéndose, no de destrucción, sino de liberación, como hielo quebrándose después de un largo invierno. «¿Saben?», señalaron sus manos cuando la risa se apagó. «Durante años pensé que mi mayor error había sido dejarlos, y lo fue. Pero mi mayor acierto fue aprender lengua de señas todos esos años atrás, para hablar con Fiorella. Sin ese conocimiento, nunca habría conocido a María. Nunca habrías nacido tú, Franco. Y ahora, ese mismo lenguaje nos está reuniendo». Franco miró las manos de su padre, tan similares a las suyas propias. Manos que habían construido y reparado, que habían sostenido y luego soltado, que ahora buscaban reconstruir lo que una vez se rompió. «Las manos hablan cuando las palabras fallan», respondieron las suyas. «Es lo que mamá siempre me enseñó». Luisa asintió, sus ojos húmedos pero su expresión serena. «En paz, y a veces», añadieron sus manos. «El silencio tiene su propio lenguaje, uno que solo el corazón puede escuchar». Mientras el sol de la tarde caía sobre el pequeño pueblo costero, 3 personas se sentaron juntas, sus manos moviéndose en el aire, tejiendo una conversación silenciosa, pero llena de significado. No era un final perfecto, no era un cierre absoluto de todas las heridas del pasado, era algo más valioso, un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo diferente,
a partir de los fragmentos de lo que una vez se rompió, y en ese pequeño espacio entre ellos, en el baile de sus manos que hablaban sin sonido, residía la verdad más profunda, que a veces los mayores entendimientos surgen no del ruido, sino del silencio, no de las palabras pronunciadas, sino de las manos que se extienden para conectar, para sanar, para construir puentes donde antes solo había abismos,